Seguimos hablando del mortal atropello que tuvo lugar el pasado 3 de febrero en Molina de Segura. Estas tres amigas, naturales de Lorquí, fueron arrolladas por un vehículo. Casi en el acto falleció Dolores Abenza, en el centro de la imagen. A primeros de marzo falleció Juani Palazón, a la izquierda, y sobrevive, estable pero con secuelas graves que aún tendrán que evolucionar, Salvadora Martínez, a la derecha. El autor del atropello fue detenido y puesto en libertad al mismo momento, algo que duele a las familias de las víctimas. El conductor iba con exceso de velocidad, se saltó un semáforo en rojo al parecer y dispersó los cuerpos hasta 15 metros de distancia por el golpe del vehículo. El conductor además dio positivo por alcohol. Las familias de las víctimas se quejan de que no se les ha dado el atestado policial y piden que a este hombre lo metan en la cárcel. Ahora se investiga si el mismo conductor, Miguel, de 63 años y natural de Molina, pudo participar minutos antes en otro incidente en la circulación del tráfico. Este se habría producido en el nudo Espinar de la autovía con el resultado del atropello de un motorista. Y al menos ya hay fecha para que el conductor en estos juzgados preste declaración en Molina de Segura. Se traería el 11 de abril. Más de 2 meses después del suceso, tendrá que responder por 2 delitos de homicidio por imprudencia, delitos contra la seguridad vial y lesiones de la última de las víctimas. Y veremos si se puede confirmar si también es el autor del atropello al motorista. Para hablar de este asunto nos acompaña precisamente aquí en Código 112 el abogado de una de las familias al menos, Pedro López Graña. Buenas noches y bienvenido a Código 112. Después de 2 meses, ¿cómo espera que sea esa declaración? Empecemos por ahí, por ejemplo. Bueno, en realidad la declaración se ha fijado para el día 11 de abril, pero nosotros consideramos que debería adelantarse cuanto antes. Debería haberse practicado el mismo día o al día siguiente del lamentable suceso, de este drama, porque el fallecimiento de una de las víctimas, de Dolores, de Loli, se produjo prácticamente en el acto. Por tanto, esto justificaba más que de sobra que se hubiera realizado una declaración inminente. No entendemos muy bien la razón y esa es una de las quejas que tiene la familia. ¿Cómo es posible que no se practicara esa declaración y además lo que nosotros llamamos la comparecencia del artículo 505, es decir, una vista en la que las partes piden medidas cautelares, entre ellas la prisión provisional del presunto responsable? Y eso también lo estamos solicitando y consideramos que aunque ya se ha fijado una fecha, y eso es algo de lo que solicitábamos, pero se ha fijado de forma, a nuestro juicio, muy retrasada. Pero después de 2 meses, si se pide prisión provisional va a ser difícil, porque ya en 2 meses bueno, no se ha fugado o no se ha ausentado de la justicia. Pero hay que tener en cuenta que los accidentes de tráfico estamos tan acostumbrados a conducir, estamos tan acostumbrados a verlos en televisión, en nuestro entorno, que hemos perdido la sensación de riesgo y de peligro que suponen. Lo que está claro es que a una víctima de un accidente de tráfico, a unos familiares que han perdido a la madre, al hermano, a la esposa, no se les puede dejar simplemente, bueno, no pasa nada, ha sido un accidente. Es que no es un accidente, efectivamente. Hace falta un gran esfuerzo de educación en general para toda la población, para todos. No debe excluirse a nadie, pero luego también hace falta una cierta ejemplaridad para que esa educación se corresponda con luego la sensación de las víctimas es absolutamente de desamparo. Y en este caso así está siendo. De la investigación de la Policía Local de Molina, la competente para investigar el caso, no sé si en las primeras semanas se quejaban o lamentaban no poder acceder a ese atestado. ¿Tienen ya acceso a esa información? ¿Se estipula cuánta era la velocidad? Si finalmente, por ejemplo, el semáforo estaba en rojo o en verde en función de los testigos. Ese fue otro tema de debate, que la verdad es que se tardó mucho en poder acceder al atestado por cuestiones puramente burocráticas, incluso yo diría que absurdas. Es decir, primero se pasa a un juzgado, después a otro, han llegado a intervenir hasta 4 juzgados distintos y en ese itinerario pues a las víctimas no se les va dando información. Eso hay que corregirlo también. Y respecto del contenido del atestado, se ha llegado a conocer que hay algunos elementos donde se establece que la velocidad, según el atestado,
no era muy alta, pero hay que tener en cuenta que una de las víctimas, en concreto Dolores, Loli, fue desplazada hasta 19 metros desde el punto de impacto. 19 metros son muchos metros y eso, aunque inicialmente la policía ha considerado que no rebasaba el límite de velocidad, si no recuerdo mal eran 50 por hora en ese tramo, pero hay que analizarlo y estudiarlo un poco más detalladamente. Eso en cuanto a la velocidad. Y en cuanto al semáforo, hay discrepancias entre algún testigo de los que estaban en el mismo lugar del accidente y otros testigos que venían en otro coche en el sentido contrario. Pero lo que no hay duda, parece ser, es en el consumo de alcohol como mínimo. Hemos pedido también, porque no consta, que se investigue si pudo haber consumo de otro tipo de drogas, y en eso estamos también. Pero para eso, por ejemplo, haría falta algún tipo de prueba haberse hecho en los primeros días. Lo propio es que se hubiera hecho en el mismo momento, inmediatamente después del accidente. No sabemos si se hizo y no consta, o si no se hizo y por qué razón no se hizo, pero entendemos que habría sido pertinente hacerlo. Dentro de esa investigación y por la parte que le puede suponer a ustedes asideros de cara a esa acusación, la tercera de las víctimas, la que por fortuna aún sobrevive, no sé si ha podido declarar, ha podido aportar algo en la materia. Yo creo que hasta la fecha las lesiones han sido tan importantes que, por lo que yo conozco hasta la fecha, creo que no ha podido ni siquiera todavía declarar. Confiamos en que pueda declarar y en que pueda dar luz, arrojar un poco de iluminación a lo que ha ocurrido, aunque ya con lo que hay es bastante grave. Y bastante dramático. Y de esa nueva línea que se ha abierto como una posibilidad de que hubiese intervenido en otro posible atropello en la autovía, ¿qué conoce de eso? ¿Qué verosimilitud le da al asunto? ¿Coinciden los horarios? Bueno, conozco lo que ya se ha publicado. Y es que hay un hombre, un señor que iba en moto, que minutos antes tuvo un accidente, o mejor, fue desplazado de su trayectoria por un vehículo y consideró que a lo mejor podría ser el mismo vehículo que intervino en este luctuoso accidente. Y se está investigando. El propio juzgado, tanto por iniciativa propia como a nuestra instancia, ha acordado que se investigue este hecho, y nosotros hemos pedido, entre otras razones, o entre otras cuestiones, que se analicen y que se localicen las cámaras de seguridad de la zona del primer siniestro, del primer accidente con una moto, y por supuesto las cámaras de seguridad de toda la trayectoria del segundo accidente, donde ha habido ya 2 fallecidos. Es muy pronto aún, pero podríamos concretar con 2 homicidios el tema de las lesiones y qué pena le podría imponer a este señor. Bueno, es muy pronto porque hay varios delitos. En este acontecimiento se acumulan varios delitos, pero ya estamos hablando de una pena de 4 a 6 años perfectamente, es decir que no es una cuestión menor, y una pena por encima de 4 años hasta 6 o incluso más. Hay que tener en cuenta que desde la última reforma del Código Penal en delitos de tráfico, y en concreto en el homicidio imprudente, las penas ya no solamente es por el conjunto de las víctimas, aumentan, y en este caso se ha dado lo que llamaríamos un homicidio imprudente agravado por el número de víctimas. Ya superan 2 o más víctimas y hablamos entre 4 y 6 años como mínimo, solamente del delito de homicidio. Pues aprovechando aquí su presencia, quiero también que vea usted unas imágenes casi cambiando de tercio, pero quiero que le eche un vistazo a esto. A ver. Somos abogados de oficio, jueces bajo el sol, ni los jueces ni los juicios nos causan temor, ni ministros ni gobiernos nos inspiran ya. Bueno, en las imágenes se veía usted al fondo, es otra labor que como abogado, en este caso lo hemos visto recientemente, desde el 14 de marzo, y es una reivindicación de los abogados de oficio. ¿Cómo va esa protesta y si hay algún tipo de respuesta por parte de la justicia? Bueno, hemos cambiado indudablemente radicalmente de asunto. Pero como aparecía usted, aunque no cantase mucho, aparecía ahí en las imágenes. Sí, aparezco porque creo que hay que reivindicar y sobre todo hay que defender a los abogados que se dedican a la justicia gratuita, a todos en general. Hay que considerar
Alejo, que el problema de los abogados de oficio es el problema de los ciudadanos. A un abogado de oficio que no se le facilitan los recursos, que muchos están prácticamente en la ruina, eso repercute en su tarea profesional y por tanto repercute en los ciudadanos. Este problema no es solo de los abogados, es de la sociedad y es de aquellos justiciables que necesitan ser defendidos y ser defendidos bien. Hay un verdadero hándicap tanto en la problemática del turno de oficio como en el tema de las jubilaciones a los abogados mayores. Eso ya es absolutamente brutal. Pero que avance no está viendo, no hay ningún tipo de negociación, ¿o sí? No, de momento lo que hay es únicamente unas reivindicaciones insistentes, persistentes, pero se plantean a veces globos sondas o apuntes de hipotéticas soluciones absolutamente locas. Bueno, pues hay que cuidar también el turno oficio porque nunca se sabe uno cuándo puede tener necesidad del turno oficio. Del turno oficio y en general de la profesión de la abogacía. Fundamental para que los ciudadanos puedan tener una defensa digna en general para todos. Pues Pedro López Graña, acusación particular en el caso del mortal atropello y aquí defensor del turno oficio de la abogacía. Muchísimas gracias por venir a Código 112. Gracias a vosotros, gracias a ti especialmente, Alejo.